Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Ecuador con Luis Alviares y Rafael Polanía. Buenas tardes, estimados radioescuchas de la Hora del Ecuador. Estamos hoy domingo 6 de mayo 2018, aquí en Radio Sintonía 1420 AM, en la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, en el control el buen amigo Contreras, y sus amigos de siempre, Luis Alviares y Rafael Polanía. Debo, en esta Hora del Ecuador, decir una frase que siempre colocamos y decimos de manera reiterada: ama aquí, ya ama yu, ya ama chua. No mentir, no robar, no ser ocioso. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Saludamos con un efusivo abrazo a esa comunidad ecuatoriana, 350.000 ecuatorianos que se disponen en este momento a oír su himno nacional, ya que damos inicio a este programa, Luis, hoy domingo 6 de mayo, Así es, con el editorial de la semana. Los primeros hijos del suelo, que soberbio el Pichincha decora, que aclamaron por siempre señora, y vertieron su sangre por mí. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue eternamente puro. El editorial de la semana. Era previsible que a medida que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio empezara a actuar por mandato popular, retomando la institucionalidad para la democracia, desmantelando el correísmo instalado en el Estado, se iba a generar una ola de resistencia de los fieles del expresidente. Era previsible que los altos funcionarios del Correato se iban a defender y a atacar. En este proceso ciertamente no se iba a encontrar directivos que aceptasen sus errores y que con cierta dignidad saldrían con discreción, sin exponer al sol sus cuestionados quehaceres de los últimos 10 años en las instituciones que dirigieron. Pero no, el cinismo fue parte de aquel estilo político. Uno de los casos que llama poderosamente la atención
Es la actitud desafiante del exdefensor del pueblo contra el digno Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, contra el país y contra sus excolegas defensores de los derechos humanos, que vieron con mucha pena y no poca decepción su prolongado silencio en las épocas más duras de difusión del miedo de la revolución ciudadana. Sí, sus ex amigos se preguntan, ¿qué hizo la Defensoría del Pueblo frente al afianzamiento de un poder autoritario que criminalizó la protesta social, humilló a la prensa, cerró organizaciones defensoras de la naturaleza? ¿Qué hizo en defensa de los jóvenes en el caso de los 10 de Lulancoto? El enjuiciamiento por sabotaje y terrorismo a los estudiantes del Mejía, Central Técnico y Montúfar. ¿Cómo actuó respecto a los cientos de indígenas enjuiciados por movilizarse en defensa de la vida y del agua, enfrentando el extractivismo? Y si hizo algo contundente que no se le vio en esos días, que lo muestre con orgullo ahora, le reclaman sus examigos. Si no, por favor, retírese, dé un paso atrás y manténgase al margen. El Correato no solo llenó sus bolsillos con millones de dólares de los fondos públicos, despilfarró otros tantos millones, también encejeció, vació conciencias y cerebros, manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. Fue esa maligna consulta del Mesías, repetida 1000 veces, que hoy, al recordarla en medio de tanta evidencia, indigna a los ecuatorianos. Menos a los correístas, por supuesto, que con renovada energía se lanzan contra el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, presidido por ese excelente ecuatoriano, el doctor Trujillo, para frenar la verdad. El correísmo refuerza su resistencia y reagrupa sus filas. Están los altos funcionarios del Correato, los asambleístas correístas y junto a ellos, haciendo un papel lamentable, también los morenistas, entre comillas, cuya actitud destroza la frágil legitimidad política del presidente Lenín Moreno, que otra vez se lo percibe cada vez más solo, persiguiendo implementar la cirugía mayor contra la corrupción. Sin embargo, el correísmo desubicado no se percata del enorme respaldo popular que tiene el doctor Trujillo y todo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Está convocando y despertando al león, y a este tiene que arrimarse más Lenín Moreno si quiere hacer la cirugía mayor y otros temas de vital importancia para el Ecuador. Luis, el Consejo de Participación Ciudadana está recibiendo muchos ataques de parte de algunos exfuncionarios de Rafael Correa. Y en este sentido, Milton Luna tiene razón cuando expresa en este artículo de El Comercio del Ecuador todas estas inquietudes que él recoge de la ciudadanía ecuatoriana. Seguro, Rafael, te vuelvo a saludar. ¿Cómo has estado? Porque sé que a veces en el metro cuesta llegar. Bueno, hoy la ciudad está tranquila, no hay nada, todo el mundo está en su casa. Porque digo esto porque venimos de la calle. Bien, aprovecho tu comentario del editorial para significar lo siguiente. Tengo acá en mis notas, y siempre lo vamos a decir porque es un tema recurrente, y es el referendo de la consulta popular del pasado 4 de febrero, en cuya pregunta 3 dice así: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como da por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar
el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos. Bien, acá tengo en las notas que los asambleístas pidieron cuenta al Consejo de Participación Transitorio por las designaciones que ha efectuado, entre otras como lo está exponiendo en el editorial, de la Comisión de Fiscalización, la señora diputada María José Carrión de Alianza País. No descarta presencia del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de manera transitoria, al señor Julio César Trujillo, para que justifique ciertas acciones y que debe explicar las decisiones que ha tomado el ente transitorio sobre ciertas autoridades. La Asamblea debe cumplir su rol de control político, señala ella, y sobre este mecanismo de actuación. En la última semana, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designó al señor Edwin Pérez Reina como fiscal general encargado en reemplazo del señor Carlos Vaca Mancheno. Tras ser censurado y destituido por la Asamblea, también se nombró a Gina Benavides como defensora del pueblo temporal y encargó a Sofía Hernández la Superintendencia de Economía Popular. En conclusión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe acudir a rendir cuentas a la Asamblea en virtud de cómo está operando. ¿Cuáles son los reglamentos que ha dictado para establecer autoridades subrogantes sin mecanismo previo? Bien, debemos indicar en nuestro comentario que ciertamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social goza de cierto grado de autonomía y sus decisiones no son, porque ellos no manejan presupuesto ni disponen de las partidas para hacer obras, nada de esto. Lo de ellos es, como su nombre lo indica, de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es allí donde una gente proba, honesta, insospechada, va a tener dentro de sus competencias poder decidir la designación temporal de tal o cual funcionario de acuerdo al mecanismo que está establecido. Esto está en la Constitución de la República, de la hermana República del Ecuador, específicamente en su artículo 207, que señala: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus funciones. El Consejo se integrará por 7 consejeras o consejeros principales y 7 suplentes. Los miembros suplentes se elegirán de entre ellos a la presidenta o presidente, quien será su representante legal por un tiempo y que se extenderá a la mitad de su periodo. La selección de los consejeros se realizará entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y ciudadanas. El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que conducirá el concurso público de oposición y mérito correspondiente, con postulación, veeduría y derecho e impugnación ciudadana de acuerdo con la ley. Bueno, esto dice el artículo 207. El comentario que nosotros debemos agregarle es que esto fue a una consulta refrendaria, como acabamos de indicar, y está exactamente en la pregunta número 3, y esto es porque el anterior gobierno, el del señor Correa, quería mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con gente que era afecta de alguna manera a su manera de pensar, de actuar, etc. Y el señor Lenín Moreno, el actual presidente, decidió que esa era una pregunta muy importante y clave, porque es uno de los elementos importantes, la transparencia del manejo de los recursos públicos y, evitará, como una alta comisión de justicia, esa comisión de participación ciudadana, la designación de algunos miembros. Y por cierto, algunos funcionarios que estén actuando fuera del margen de la ley o pretendan salirse de sus competencias, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana, vía denuncia, vía
supervisión, dirá, mire, usted está cometiendo tal o cual error. Ese es un consejo definitivamente muy importante. Y quisiera, para no extenderme, decir que nosotros aquí en Venezuela, donde hay una comunidad de 350.000 ecuatorianos, y que es un compromiso, porque nosotros tuvimos, Rafael, estimado Radio Escucha, hablando con el ciudadano cónsul, el señor Víctor Argotti, y una de las cosas es aumentar ese padrón electoral. Y digo esto porque, entre otras razones, está que la comunidad ecuatoriana en el exterior, los migrantes, tienen la posibilidad de escoger un ciudadano o para que lo represente en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros acá desde la Hora del Ecuador indicamos y señalamos que tenemos un candidato a nuestro modo de ver y de buena parte de la comunidad, porque hemos consultado que tiene los requisitos, llena los méritos y es una persona de gran calibre y que entendemos va a hacer un buen papel allí de ser electo, y es el señor Pedro Grijalva, el cual, si nos está escuchando, aprovecho y le envío un saludo desde acá de la Hora del Ecuador. Y bueno, mira, estos son los casos de que quieren, digamos, politizar y quieren de alguna manera reducir el papel y el accionar de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero creo que va a ser difícil porque el pueblo ecuatoriano votó para que ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio tomara las medidas correspondientes, porque entre otras razones, este consejo, como acabamos de señalar, es transitorio. Vienen unas elecciones que creo que están pautadas para marzo del próximo año, ¿no? Bueno, Rafael, ese es el comentario que quería hacer con respecto a eso. Sí, bueno, nosotros tenemos que estar claro que en el gobierno de Rafael Correa, en sus primeros 5 años, él tomó la decisión de designar un Consejo de Participación Ciudadana y le dio la potestad de este Consejo poder designar a los organismos, a quienes presidían los organismos de control del Ecuador. Y así fue exactamente. Sus exministros y colaboradores más cercanos, incluyendo los defensores privados, como Ramiro Rivadeneira y Gustavo Yalc, fueron designados allí. Bueno, observamos cómo el fiscal general de la República ganó, el ex fiscal general Carlos Vaca Mancheno ganó en tres oportunidades con un puntaje extraordinario. El Contralor General de la República, Carlos Polit, hoy huyendo, también repitió muchas veces con un puntaje extraordinario en el concurso que presentó. Pero así las cosas, entonces Milton Luna, en el editorial que acabamos de leer, se refiere a una especie de cacería de los estudiantes, así lo definió en esa oportunidad una hermana religiosa, Elsie Monge, que era presidente de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos. Esto fue un enjuiciamiento que se le hizo a varios estudiantes del Mejías, un liceo allí en Quito. Un joven estudiante de 4º año fue atropellado por una moto con 2 policías y esa moto luego lo embistió en varias oportunidades, aún en el suelo, y fue rodeado luego por varios policías y fue golpeado con rolos, pateados. Por cierto, su padre, Walter Ayol, puso la denuncia en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo. Esa tarde los estudiantes salieron a protestar el alza del pasaje. Una jauría hambrienta, así lo expresó Elsie Monge, presidenta ecuménica de los derechos humanos, una cacería contra los estudiantes. Algunos eran arrastrados por las motos y los estudiantes fueron llamados mafiosos. No, así lo dijo en ese entonces nada más y nada menos que el ministro de Relaciones Interiores, José Serrano. ¿Recuerdas a José Serrano? No, fue presidente de la Asamblea. Presidente de la Asamblea Nacional y destituido. Por cierto, fue destituido por una conversación que a todas luces estremeció al Ecuador de todos los malos manejos que se vislumbran allí entre funcionarios públicos. Y eso dio como resultado pues la salida del fiscal general de la República, de otros funcionarios y del mismo José Serrano. Bueno, José Serrano dijo
en esa oportunidad que a esos estudiantes mafiosos no se les detiene con pétalos de rosas, de forma muy irónica, es decir, a los estudiantes ecuatorianos se les detenía con rollos, con rolazos, con patadas, con detenciones, echándole gas del bueno, por cierto, parafraseando a alguien también venezolano que lo dijo en una oportunidad, échenle gas del bueno a los estudiantes venezolanos. Le echaban gas del bueno en plena cara y le colocaban bolsas para que no tuvieran posibilidad de respirar. Bueno, a este joven lo esposaron, lo subieron a una moto y lo llevaron a la estación de policía. Lo golpearon en la cabeza y recuerda que pasando una panadería perdió el conocimiento. Despertó en la unidad de policía comunitaria de la Basílica y allí le dieron otras patadas en el oído. En esa oportunidad detuvieron a 55 estudiantes menores de edad. En esos disturbios de 17 y 18 años también detuvieron a 60 jóvenes mayores de 18 años en los colegios Mejía y Montúfar. Y la Defensoría del Pueblo absolutamente sin decir nada, más bien defendiendo al gobierno. Bueno, resulta ser que con este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, Luis, siguiendo unos designios, un mandato realmente de la ciudadanía ecuatoriana que los eligió directamente en esa consulta popular, en esa pregunta número 3, le da responsabilidades bien claras. Evaluar a los organismos de función y luego de esa evaluación, de ser necesario, reducirlos, sacarlos del cargo, deponerlos del cargo. Bueno, el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira Silva, defensor del pueblo, dijo que él no podía aceptar que fuera evaluado porque él era absolutamente autónomo. Bueno, realmente lo único que pidió el Consejo de Participación Ciudadana fue un informe de gestión para ver si habían cumplido con el mandato del pueblo y revisar ese informe de gestión y basándose en los resultados darle luz verde o pedirles la renuncia al cargo. Como este señor Ramiro Rivadeneira se niega diciendo que no hay autoridad que pueda pasar por encima de él, pues entonces entregó el cargo y, como tú bien lo dijiste, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio eligió a Gina Benavides como la defensora del pueblo transitoria hasta que el próximo marzo, el 24 de marzo, el pueblo ecuatoriano pueda elegir definitivamente a la defensora del pueblo que va a quedarse en el cargo por 4 años. Pero eso no es nada, Luis, sino que Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, también dijo que él no se iba a someter a eso y hizo una especie de consulta al Consejo de la Judicatura y el fiscal determinó que era necesario sustituir al fiscal general de la República designando a Jen Roa, que era el fiscal de Imbabura, como fiscal transitorio, subrogante. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, haciendo una evaluación exhaustiva, tomó la decisión de designar a otro fiscal general de la República. Esto no lo soporta la clase política ecuatoriana que respalda al expresidente de la República, porque la línea es preservar los cargos para utilizarlos como herramienta política en detrimento de esa lucha desmedida que ha declarado ya el presidente de la República contra la corrupción, con esa cirugía mayor que pretende hacerlo. Esta es más o menos la historia de lo que nosotros encontramos en la actualidad política del Ecuador y que debe contar con el respaldo absoluto de la sociedad ecuatoriana, porque a mí me parece que el doctor Trujillo
y los otros 6 miembros de este Consejo de Participación Ciudadana están haciendo una encomiable labor, y es necesario respaldarlos porque las fuerzas del mal siempre se unen y pretende erradicar lo único bueno que en este momento pudiera generar confianza y acabar o por lo menos atrincherar de forma contundente a la corrupción en armonía con la aspiración que tiene el pueblo ecuatoriano de una mejor calidad de vida y un proceso del manejo de la cosa pública ética y transparente. Seguro, bueno, es que cuando te escucho el comentario muy atinado, muy pertinente, debemos indicar, pues, nosotros, así lo entiendo, estas personas que quieren, digamos, de alguna manera interferir las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, simplemente no están observando lo que dice la misma Constitución, artículo 208, numeral 2, dice establecer, señala esto, artículo 208, serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de lo previstos en la ley, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. Instar, numeral 3, instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten la participación ciudadana o generen corrupción. Numeral 5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan. Bien, son alrededor de unas 12 numerales, nada más los más importantes acabo de leer referente a las facultades y a la competencia que tiene este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en el cual, en cumplimiento de sus deberes, tal como señala el artículo 207 y 208 de la Constitución del Ecuador en sus numerales 2, 3, 4, 5 que acabamos de leer, está dentro del riel del ordenamiento jurídico, el cual es investigar, pedir informe, tener veeduría y tener control social. Si ciertamente un funcionario, como el caso de Rivadeneira que está indicando, señala que él está por encima del bien y el mal y que nadie lo puede auscultar, ni nadie le puede pedir que rinda cuenta porque él se considera autónomo, obviamente no está con el propósito, espíritu y razón de lo que señala aquí en la Constitución del Ecuador el artículo 208. Y no es que nos queramos volver legalistas ni en la expresión peor leguleyo, sino que eso está escrito. Y por eso es que es importante que esa pregunta fue llevada, como dije en la anterior intervención, al referéndum, para que la gente escoja, porque uno de los problemas que tiene la democracia, uno, no el único, pero quizás el más angular o uno de los más importantes es la transparencia. La transparencia es enemiga de la corrupción y por supuesto un funcionario público está sometido a que lo ausculten, a que lo investiguen, a que diga cuáles son su actuar, que responda por lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Esas son sus responsabilidades. Para eso, cuando asume un cargo, lo asume con todos sus deberes y con todos sus derechos. Entiendo que eso es pero muy importante y gracias a Dios, digo así, el Ecuador cuenta con ese mecanismo que si nosotros aquí en Venezuela lo tuviésemos de esa forma y estuviese desarrollado, nos hubiésemos librado quién sabe de cuántos problemas, no estaríamos, digo acá, viviendo el desastre y la calamidad que vivimos los venezolanos. Por eso es muy importante en una democracia, y siempre lo voy a repetir. En una democracia la receta para el progreso es sencilla y está más que probada. Abundan estos ejemplos. Primero, tiene que haber democracia, tiene que haber libertad, tiene que haber separación de poderes, tiene que haber propiedad privada, tiene que haber economía de mercado, seguridad jurídica,
Estado de Derecho, alternabilidad y prensa libre. Si no existen esos mecanismos, pues simplemente aquello está coartado, está cercenado, y esa es parte de la lucha que hay para reivindicar y mejorar todos estos aspectos políticos y sociales que nos interesa a todos los ciudadanos. Rafael. Sí, bueno, ya la comunidad ecuatoriana se está comunicando con nosotros y nos piden que expliquemos un poquito más por qué ese ataque contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo quisiera explicarles que cuando se toma la decisión basada en los resultados de esa consulta popular que autoriza al Consejo de Participación Ciudadana a actuar basados en un anexo que se le hizo ahí y que los ecuatorianos también votaron. Bueno, ellos decidieron, por mandato del pueblo, revisar la gestión de todos los organismos de control. Y mientras se hacía esa revisión, basada también en el informe que le solicitaron a cada uno de los representantes de esos organismos de gestión, después que se revisara ese informe de gestión, ellos iban a tomar decisiones contundentes sobre cada uno de los que dirigían a esos organismos. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana suspendió, por ejemplo, todos los concursos de oposición y méritos que se hayan iniciado o que se encuentren en el curso, hasta no concluir la evaluación, en este caso, de quien era el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal. Gustavo Yal recurre a un juez provincial y ese juez de Balsa que recurrieron, el juez de Balsa determina en horas, Luis, cuando se le hace la solicitud, determina en horas suspender la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de no proseguir con los concursos de oposición y méritos. ¿Y por qué lo hizo el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, lo hizo porque había recibido cerca de 1000 denuncias en contra de la mayoría de los organismos de control, y de esas casi 1000 denuncias, 563 por lo menos eran en contra del Consejo de la Judicatura, en contra del propio presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, por lo que significa es que el Consejo de la Judicatura estaba actuando de acuerdo a sus responsabilidades y a la exigencia del pueblo ecuatoriano. Luego, no se justifica que un juez de Balsas haya suspendido la decisión del Consejo de Participación Ciudadana, y Gustavo Yal alude que él tiene que designar a 7.500 servidores judiciales, es decir, fiscales, y con esa, digamos, decisión del juez de Balsa, entre gallos y medianoche, como se dice en Venezuela, era imposible que se actuara. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el pleno del Consejo de Participación Ciudadana le oficia al Consejo de la Judicatura, a su presidente, y le dice: absténgase de seguir las indicaciones de ese juez de Balsa. Y cita al juez de Balsa, le envía una comunicación, inclusive los periodistas fueron a conversar con ese juez de Balsa que por qué había tomado una decisión contraria a la disposición absoluta expresada en la consulta popular el 4 de febrero. Ese juez de Balsa se desapareció, Luis. Ese juez de Balsa irresponsable, me parece que es una medida irresponsable que contraría en todas sus circunstancias a la disposición del pueblo ecuatoriano, se desapareció. Entonces hay esa disyuntiva, pero no solamente eso, sino que Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, también se niega a enviar al Consejo de Participación Ciudadana un informe sobre su actuación y dice que no se va a someter allí, pero es acusado directamente de no utilizar realmente el contexto establecido en la normativa que rige a la Defensoría del Pueblo, y es suspendido por una acusación que se le hizo
de no aplicar esa normativa, es suspendido por 6 meses. Bueno, Ramiro Rivadeneira al final renuncia al cargo, quizás por esa presión tan contundente del pueblo ecuatoriano. Pero no solamente eso, Luis, queridos amigos de la radio, amigos ecuatorianos, sino que Patricio Vaca Mancheno también fue suspendido del cargo, y él era presidente del contencioso electoral, y Patricio Vaca Mancheno es hermano de Carlos Vaca Mancheno, quien era fiscal general de la República. Correcto. Los dos compadres y amigos absolutos de Rafael Correa. Entonces Rafael Correa se da el lujo de irse a vivir a Bélgica, pero controlar de manera absoluta a ese lindo y hermoso país del Ecuador, a quien todos debemos defender. Bueno, Patricio Vaca Mancheno, después de ser suspendido, entonces también renuncia al cargo. Por eso es que la responsabilidad que tiene este Consejo de Participación Transitorio, tal como lo dijo Milton Luna, en su editorial, en su artículo, que utilizamos como editorial, el artículo del Comercio, recoge con una fe absoluta el pensamiento y la aspiración del pueblo ecuatoriano, una lucha sin medida, permanente contra la corrupción, y en la medida en que el Consejo de Participación Ciudadano, en este caso transitorio, cumpla con su responsabilidad, con determinación, con valentía, apegado de manera absoluta a la responsabilidad que le dio el pueblo ecuatoriano, entonces es una garantía absoluta de acabar con la corrupción y sacar a los mafiosos que utilizan de muy mala manera los recursos del pueblo ecuatoriano. Bueno, vamos a interrumpir aquí para ir a unos sanos consejos comerciales y regresamos en un minuto, Carlos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Todos los domingos, de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cómo? Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros, el programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa. Perdamos la ingenuidad a la hora de entrar a nuestra casa. No atendamos reclamos de atención de personas solicitando el teléfono. Digámosles serenamente que nosotros hacemos la llamada, dando aviso a quien corresponda, policías, bomberos, y seamos cuidadosos. Hagamos esas llamadas. No sabemos si verdaderamente alguien corre peligro. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviares. Bueno, estimado radioescucha de La Hora del Ecuador, en sintonía 1420 AM, los amigos de la web, como dice Rafael, sintonía 1420.com, y por los teléfonos 0212.com.b y los teléfonos 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Bien, con el comentario anterior me sumo y señalo que el caso de Gustavo Halks,
que preside el Consejo de la Judicatura, él señala que la Corte Constitucional defina sus competencias y duración. Pero es que lo que estaba señalando del caso del fiscal Vaca Macheno y su otro hermano, creo que es primo, su familiar, hermano. Bueno, aquí vemos que no debe ser, y aquí hay algo que hay que anotar, que tú bien lo señalabas. Estamos hablando de 10 años del señor Correa, y dejó pues toda una serie de personajes allí inscritos, y bueno, eso es parte de lo que debe corregirse. Yo les voy a señalar algo aquí que tengo en las notas, y es el caso del juez Pazmiño, que me llamó la atención, puesto que, bueno, este señor queda ahorita electo para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es algo muy, pero muy importante, porque él creo que tiene pues una ligación bien estrecha con la gente del correísmo, y por aquí lo estoy buscando, pero en cualquier momento lo consigo. De momento voy a felicitar a la señorita Virginia Limongi, que fue electa Miss Ecuador 2018 de la ciudad de Portoviejo. Allá en Ecuador, 22 bellas ecuatorianas fueron a la elección y ya escogieron su reina de belleza. Bueno, reina, que tenga suerte en las competencias a las cuales te veas envuelta. Bien, estoy buscando aquí en las notas, pero como todas las cosas que uno busca no la consigue así a mano rápido. Debo indicar que, bueno, ahorita también está el caso de la canciller, que está procurando presidir la Asamblea General de la ONU. Es un voto que lo está disputando porque parece que había un acuerdo previo ahí con la que es de representante de Honduras, y de alguna manera bueno, no hay una... aquí lo conseguí, cuando la palabra es cierta. Un afín al régimen del señor Correa va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se llama Patricio Pazmiño Freire. Es afín a Correa y presidió la Corte Constitucional, y señaló que los espera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este fue el juez que dijo en un momento dado, bueno, los que están dispuestos a pataletear o a decir algo, que vayan a la Corte Interamericana, que allá los espero. El papel de Pazmiño ha sido clave para el correísmo. Dio luz verde a la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní. Dio paso a la consulta con la que se cambió la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia. Estableció consulta por legislativa no vinculante con la ley de agua. Rechazó los planteamientos de inconstitucionalidad de leyes planteadas como el de la comunicación, que fue muy importante porque de alguna manera cercenaba el derecho de una prensa libre. Dio espaldarazo para la reelección indefinida, y se dan esas enmiendas esas enmiendas se den a través del legislativo. Bueno, este señor va para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aparentemente es porque no tenían a quién más colocar allí, y bueno, le toca. Lo único es que tiene que actuar conforme a derecho, y no es que tengamos nada ni contra un funcionario ni contra otro, sino lo que queremos es la alternabilidad, la transparencia, y que ciertamente él estaba en la Corte Constitucional, el juez Pazmiño. Bien, aquí tengo el caso de la señora María Fernanda Espinosa, que ella está dispuesta a renunciar a la Cancillería si Ecuador llegara a presidir la Asamblea de la ONU. Este es un detalle bien interesante. Durante la 73º periodo de sesiones, pese al compromiso previo de apoyar a la representante de Honduras, Mari Elizabeth Flores. Claro, porque esto ya viene del señor Correa, que hizo algunos acuerdos, algunas
cosas y bueno, estos se sienten en la necesidad de nombrar a las personas que ellos consideren que deben ir. En todo caso, estos no son más que cargos diplomáticos, burocráticos, judiciales. Lo interesante de los funcionarios es que cumplan con lo que con sus competencias y por supuesto que todo sea privilegiada la transparencia y no pueden estar exentos de ser investigados, de ser observados y en consecuencia ser reclamados. Por eso es que cuando un funcionario lo están juramentando para un cargo, le dice: ¿jura usted cumplir con la ley y la Constitución? Si es así, que Dios y la patria se lo premie, si no, se los demande. Bueno, esa es la parte que quería resaltar ahorita. ¿Rafael? Sí, tal como tú lo estás indicando, Luis, el 5 de julio del presente año, la Asamblea General de la ONU tendrá una votación para elegir entre la embajadora de Honduras, María Elizabeth Flores, y la canciller María Fernanda Espinosa del Ecuador. Son dos mujeres extraordinarias. La canciller ecuatoriana tiene un background excelente, ha sido varias veces ministro, inclusive ministro de la Defensa, canciller, es poeta, ha escrito libros, es geógrafa, por cierto, de profesión base. Pero lo importante aquí es que se cumpla realmente con lo establecido en la esencia y la fundación de este excelso organismo como es la ONU. Bueno, el 4 de mayo las dos damas, a quien me refiero, defendieron su posición y establecieron sus estrategias para su acción como presidente del Consejo de la ONU. Si cualquiera de las dos que llegue, será la cuarta mujer en presidir este extraordinario organismo y la primera latinoamericana que lo haga. O sea que su responsabilidad es superlativa. Bueno, Honduras nunca ha disfrutado de la presidencia de la Asamblea General de la ONU. El Ecuador sí ya ocupó el cargo entre 1973 y 1974. Y como lo he dicho, gane quien gane, la Asamblea General tendrá a partir de septiembre a su primera presidenta latinoamericana y la cuarta mujer en situarse al frente de ese organismo. En 1953 fue Vijaya Lamid Pandit de la India. En 1969 fue la señora Angie Brooks de Liberia. En el 2006 fue Yakesa Aya Rashid Al Khalifa de Bering. Entonces es la cuarta mujer. Lo fundamental aquí es que ella pueda cumplir exactamente con la disposición que ha creado este tipo de organismo, el cual es considerada una perspectiva y pudiéramos comprender fácilmente la extraordinaria importancia que reviste la formulación y ejecución de la política internacional de un Estado. Claramente pudiéramos entender por qué ha de situarse fuera o por encima de los partidos políticos. O sea, un estadista en esencia que llegue a una responsabilidad como esta tiene que situarse por encima de los partidos políticos, fuera e inclusive por encima de las opiniones personales e intereses bastardos. Y pudiéramos decir que en efecto a través de la política internacional se pudiera decir que de allí se deriva la existencia de una nación para hacer historia o tal vez para hacer una gestión histórica. Esa es una responsabilidad extraordinaria la que van a asumir y el pueblo ecuatoriano tiene ciertas dudas en cuanto a la postulación de la canciller María Fernanda Espinosa por algunas decisiones o algunas expresiones que ha dicho en público. Por ejemplo, defender la presencia del señor Nicolás Maduro en la 8ª Cumbre de las Américas, cuando ella sabía que en la tercera cumbre de las Américas, en Quebec, se tomó una decisión determinante en Canadá.
Eso fue en el 2011, una decisión determinante que tenía que orientar o que tiene que orientar de manera definitiva la posición y la toma de decisiones que cualquier alto funcionario de este nivel, en ese contexto de la representación de la política internacional, no puede desprenderse nunca. Decir que en Venezuela no se ha roto el hilo constitucional o defender la posición de ir a un evento como este, que previamente se había establecido que haber rotura del hilo constitucional, dudas sobre la violación de los derechos humanos, y en el caso de Venezuela se había demostrado que realmente había una contravención de esa norma, no tiene ningún estadista que defender la presencia de esos, en este caso el presidente venezolano, en esa octava cumbre. Tenía que negarse o por lo menos no dar ningún tipo de declaraciones. Lo otro es la defensa a ultranza que se ha hecho de Julian Assange, de otorgarle la ciudadanía ecuatoriana inclusive a escondidas, entre gallos y medianoche, supuestamente para favorecer la posibilidad de que él pudiera salir de su cautiverio sin asumir su responsabilidad. Y tiene razón el pueblo ecuatoriano cuando expresa algún sentir que vaya en menoscabo de la aspiración de la canciller María Fernanda Espinosa. Bueno, a todas estas ahora viene el elemento de una defensa absoluta de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que pudiéramos decir está no solamente absolutamente acéfala, sino que no ha cumplido su responsabilidad, porque ni siquiera en más de un año, desde la salida de su último secretario general, han podido nombrar un secretario general, el amigo colombiano Samper. Ernesto Samper, sí, que renunció. Bueno, en este caso, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú se retiraron de ese organismo regional suramericano, y bien puede ser que bien pudo haber sido un vínculo de integración orientado de políticas de desarrollo y bienestar social y económico para todas las naciones del sur. Pero lamentablemente, esta nación, que fue nacida por primera vez en una reunión en el año 2000, convocada por cierto por Fernando Enrique Cardoso, y que allí asistieron Fujimori y Hugo Banzer de Bolivia. Hugo Banzer de Bolivia. Allí Cardoso habló de una América del Sur fuerte y unida para tener mayor acceso a los mercados, y perfiló un proyecto de desarrollo estratégico de infraestructura y comercio intrarregional. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que Hugo Chávez se apropió de ese organismo con el expresidente, lamentablemente hoy muerto, Kirchner, y Lula, para utilizar ese extraordinario organismo que nació definitivamente y de manera formal en el 2008, para utilizarlo en procura de defender su ideología política. Y no solamente eso, extender por América Latina el control absoluto de una ideología que muchos pueblos rechazaban, y que había demostraciones que la aplicación de ese modelo era ya absoluto fracaso. Entonces, cuando se obtiene un organismo de tanta importancia en la Unión de las Naciones Suramericanas como este, y se pretende utilizar solamente para responder a algún llamado del presidente que pueda regir los destinos de ese organismo, contraviene la expectativa del pueblo ecuatoriano o de todos los pueblos de los países que le integran, y allí nace la duda y la desconfianza. Esas son las cosas que lamentablemente se le endilgan a la representante ecuatoriana, la canciller María Fernanda Espinosa, y lamentablemente eso pudiera dar al traste con su aspiración y negarle la posibilidad al Ecuador de ser un paradigma de integración y de luchar para corresponder a la expectativa de una mejor calidad de vida, una mayor integración, una unidad absoluta monolítica, como aspiramos todos los que habitamos en esta América del Sur. Seguro, Rafael. Aprovecho tu comentario, puesto que es bueno recordar que el presidir la Asamblea General de la ONU, eso es anual. Y bueno, en esto ya tú lo leíste, van 4 damas, 4
cuatro señoras, mujeres, que han presidido esta Asamblea General, y en esta oportunidad tiene bastante fuerza para que el Ecuador lo vuelva a presidir, porque una vez lo presidió. Y bueno, ya sabemos que hubo un acuerdo previo, porque en ese mundo diplomático llegan ellos a acuerdos. Tú me apoyas para tal organismo, a tu representante, y yo te apoyo para otro. Pero a fin de cuentas, esa es una decisión que le tocará tomar a los países que votan para que presida la 73ª Asamblea de la ONU. Eso es por un año y bueno, pero como bien los indica, la persona tiene que ser, un funcionario de ese nivel tiene que ser coherente con lo que piensa y con lo que dice y con lo que actúa. Bien, pero aparte de eso, hiciste un buen análisis de lo que es UNASUR. Prácticamente UNASUR, el señor Chávez pretendió en algún momento que iba a ser algo como un mecanismo paralelo a lo que es la OEA. Recordemos que cuando la OEA la presidía el chileno José Miguel Insulza, bueno, se levantó todo este mecanismo, al igual que el CELAC, para hacerle fuerza a lo que era la OEA, que era un mecanismo que ellos lo consideraban como un cascarón vacío, pero eso sí, nunca se terminaron de salir de la OEA. Sí hicieron el intento y mandaron su carta, pero resulta que la salida no sale de manera expedita, inmediata, toma su tiempo, y lo que querían, que no le revisaran algunas actuaciones, de todas maneras esas investigaciones estaban en curso. Todos recordamos, por ejemplo, el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, que ese tribunal dictaminó en varias oportunidades, por ejemplo el caso de Radio Caracas Televisión aquí en Venezuela, que tenían que devolverle su señal, devolverle sus equipos. Bueno, eso está sentenciado. El Estado venezolano quedó en este caso llamado a resarcir esos daños. El caso del señor Leopoldo López también fue llevado allí, su inhabilitación, y también fue considerado como nulo e írrito toda la actuación interna. Ahora, bien, el UNASUR, digo todo esto porque el UNASUR quisieron estos señores con Samper, con la gente, con los amigos de ellos, hacer como una especie de club de amigos, y quizás le funcionó en algún momento. Y digo esto porque todas estas señales vienen desde el famoso y ya señalado tantas veces Foro de Sao Paulo, donde vienen pues todos estos equipos y todas estas franquicias, por decirlo de esa forma, pero que al final los países, al igual que todas las sociedades, lo único permanente es el cambio. Y bueno, en efecto, ahorita estamos respirando procesos democráticos mucho más amplios, mucho más liberales y mucho menos populistas. Y por eso es que ya no tenemos, y eso hay que repetirlo siempre, ya en el caso de Argentina está el señor Macri, ya no están los famosos Kirchner y todo lo que dejaron. Pero lo mismo pasó en Brasil, ya esa dupleta del señor Lula y la señora Dilma ya no están ahí. Y viene en cambio el mismo Paraguay, que estaba el señor Lugo, que el cura Lugo, que de alguna manera estaba comprometido con esta gente del Foro de Sao Paulo, y quizás estaba comprometido con el grupo del ALBA, pero bien, fue arrojado del poder por la misma constitución paraguaya. Y hoy en día el Paraguay, hace apenas 2 semanas, escogió un presidente total del grupo del Partido Colorado, distinto a todo este grupo del ALBA y del Foro de Sao Paulo. Y bueno, y lo mismo podemos decir que pasó en Uruguay, porque el señor Tabaré Vázquez no es lo mismo que el señor Pepe Mujica, con unas diferencias cortas entre los uruguayos, pero con otra apertura. Y bueno, y así nos podemos ir hasta pasear por Chile. Chile ahorita está Sebastián Piñera, un hombre que está comprometido con las fuerzas progresistas de lucha social y económica. Y lo mismo el caso del Perú, e inclusive la misma hermana República del Ecuador, que yo entiendo, y así lo hemos comentado en más de una oportunidad, el señor Lenín Moreno tenía 2
posibilidades: seguir por el camino del señor Correa, lo cual hubiese sido el desastre inmenso, el total y absoluto, y el otro camino era corregir, que es lo que está haciendo, y por eso aplaudimos, porque ese cambio era necesario para esa hermana república. Y el caso de Colombia, que la tenemos al lado, que por cierto, en este mes de mayo hay elecciones y el señor Petro el señor Iván Duque lleva 13 puntos por encima de Petro. Tiene bastantes posibilidades de irse en la primera vuelta. En todo caso, los cambios vienen dándose de manera abierta, sustantiva, y vemos que el caso de UNASUR, que estabas comentando, es un caso bien emblemático, porque aun cuando la sede está en Quito, vemos que eso se ha venido minimizando porque quisieron hacerle fuerza o hacerle desde el punto de, o sea, ese UNASUR estaba sesgado desde el punto de vista ideológico populista, y bueno, no le ha resultado y no le va a resultar por esa vía. Queda nada más el señor Evo Morales, que, como decimos aquí en Venezuela, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y decimos esto porque en Bolivia está destinado a que venga un cambio también. Ahora bien, el caso nuestro aquí, nuestra amada patria Venezuela, también vienen cambios, con toda seguridad, aunque no me voy a referir al caso nuestro porque es bastante amplio y complejo, pero en todo caso, el cambio de que viene. Y bueno, lo otro es que, mira, quisiera aprovechar esta oportunidad de la hora del Ecuador, aparte de hacer estos análisis que siempre lo hacemos, Rafael, estimado Radio Escucha, felicitar a la gente de la provincia de Guaya, porque estrenaron nuevo puente que une a San Borondón con Guayaquil, inaugurado ayer por los alcaldes de ambas ciudades, Jaime Nebot y José Núñez. Son 780 metros de longitud. Entiendo que va a reducir la movilidad vehicular, va a ser muy buena, pues, y se van a integrar más. El otro tema que quería referir, aprovechando esta hora del Ecuador, es la inseguridad en la frontera norte. Capturan un experto en explosivos ligado a Guacho. La comisión recibió a familiares de periodistas asesinados, quienes piden respuesta al gobierno. Ecuador no puede hacer más de lo que ya ha hecho por secuestro de pareja en frontera, según asesor presidencial. Y este es un caso bien importante. Colombia, la hermana República de Colombia, con la hermana República del Ecuador, tiene, sobre todo Colombia y su autoridad, una responsabilidad máxima, puesto que la guerrilla opera desde el lado de Colombia. Ya Ecuador le está poniendo freno. Por cierto, Ecuador aceptó la ayuda norteamericana y, entre otras cosas, retiró las conversaciones que se estaba llevando con los helenos en Quito, pero La Habana ofreció Cuba ofreció La Habana, pues, su capital, para que se lleve allá. Nosotros votamos siempre porque haya paz, porque haya arreglo, pero eso sí, una paz sin impunidad, siempre teniendo en cuenta la justicia. Tengo acá en las notas que el señor Lenín Moreno viajará a Costa Rica para la toma de posesión del nuevo presidente Carlos Alvarado. Bueno, ya felicité a la nueva reina de belleza que fue electa el sábado, el día de ayer, Virginia Limongi, que es de la ciudad de Portoviejo. Bueno, felicitaciones. Y bueno, ahí tengo también unas notas de orden económico, pero no sé si va a señalar algo, Rafael. Sí, bueno, no, siguiendo en esta línea que es de vital importancia, porque como lo habíamos dicho, el 5 de julio pues tendremos una nueva representante, una secretaria general de la ONU, y esto es muy importante porque los dos países siempre han abogado por la democracia, por la integración, por el desarrollo, por el intercambio tecnológico, y eso precisamente es lo que debe imperar en estos organismos internacionales. Lamentablemente la UNASUR, como lo hemos venido sosteniendo, lamentablemente ha desvirtuado sus objetivos, y creo que también se han utilizado para atacar los derechos humanos o para no defender como tiene que ser los derechos humanos en las sociedades de los países que la integran, y que se ha privilegiado en la toma de decisiones la ideología al pragmatismo y a la libertad.
Lo otro que realmente la ciudadanía le critica al gobierno en este momento de Lenín Moreno es que su permanencia del Ecuador durante 9 años a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, y que lamentablemente ese organismo tampoco ha traído ningún beneficio tangible para el Ecuador en materia económica, política, social, cultural, de intercambio tecnológico, de crecimiento, para la creación de empleos dignos. No ha habido ninguna contribución a las nuevas generaciones para que vayan al mercado de trabajo y puedan garantizar su estabilidad profesional. Por el contrario, los socios fundadores como Cuba, Venezuela, son países severamente cuestionados por esa sistemática violación de los principios democráticos, los derechos humanos, los derechos políticos de sus ciudadanos. Y la gente le exige al gobierno de Lenín Moreno que tome decisiones contundentes sobre esto. También se le señala, los ecuatorianos exigen como una sorpresa y crítica, digamos, que luego de un año de funciones el gobierno nacional que preside Lenín Moreno aún continúa indeciso se ingresa o no a la Alianza del Pacífico, que es una organización extraordinaria. Totalmente. Casi el 90% de los productos generados se manejaría por allí. Y el PIB, sí, casi el 50%, Rafael. Bueno, sí, esto pero es bastante. Sí, cómo no, fíjate. Esta Alianza del Pacífico para mí es determinante en el crecimiento y el desarrollo de los pueblos, en el logro de los objetivos que habíamos nombrado, la creación de empleo, el intercambio tecnológico, la generación de oportunidades para los jóvenes inversionistas, etcétera, etcétera. Esta Alianza del Pacífico constituye más del 40% de inversión extranjera que ingresa a la América Latina, Luis. Esa Alianza del Pacífico. Y Lenín Moreno está indeciso. Esta es una de las cosas también que se les critican a la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Cómo no le prepara un proyecto definitivo para abordar, digamos, con contundencia el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico? Bueno, seguramente porque fue una iniciativa de los países ricos y que tanto Venezuela como el Ecuador la han rechazado. Y es absolutamente lamentable porque allí estaría realmente la pretensión que todos tenemos de asegurar el desarrollo de nuestros pueblos y una integración absolutamente sólida y contundente que va a procurar que se haga realidad esa expectativa que siempre hemos tenido. Bueno, esta Alianza del Pacífico tiene un comercio exterior en la región de más del 55%. Y ellos dicen que el Ecuador necesita aliados de una visión estratégica de acercamiento comercial entre el Asia y el Pacífico. Bueno, a partir de junio, mira lo que viene para esa Alianza del Pacífico, Luis, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web, ecuatorianos todos. A partir de junio, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur serán oficialmente estados asociados a esa Alianza del Pacífico, constituyéndose una fuente adicional de atracción de inversiones y apertura de nuevos mercados. Es necesario llamar y pedir la opinión de expertos como Ayala Lazo, Sebastián Borja Silva y muchos otros para que aseguren las relaciones exteriores del Ecuador, que deben constituirse en un instrumento que garanticen realmente el desarrollo social y económico, pero debe estar impregnado de claridad y toma de decisiones asertivas y oportunas para crear más oportunidades de crecimiento a esos empresarios ecuatorianos locales y así evitar afectar la imagen del país y la percepción de los agentes económicos internacionales. Es decir, el Ecuador tiene que dar una buena impresión a esos agentes económicos internacionales, a esos empresarios locales e internacionales que buscan oportunidades, que buscan garantías, que buscan confianza, que buscan elementos jurídicos estables que garanticen la inversión. Eso es lo que tiene que hacer el Ecuador. Por eso es que la gente censura a la ministra de Relaciones Exteriores, porque no toma decisiones, porque está como esperando para ver si
Venezuela la propone para el cargo que está aspirando, o Nicaragua la propone, o Bolivia no la veta, etcétera, etcétera. Yo creo que la pretensión de una aspiración personal tiene que ser depuesta en función de los intereses del colectivo. Este es un país, el Ecuador es un país extraordinario, que ha venido impulsando medidas excelentes en lucha de la corrupción y ha propuesto, y la próxima semana va a llevar a la Asamblea Nacional el proyecto completo de económico que va a representar realmente un impulso hacia adelante y está tomando medidas contundentes. Nosotros hemos dicho dos cosas fundamentales para la vida de un país que garantice el desarrollo absoluto y permanente. Una lucha constante contra la corrupción que dé resultados inmediatos y que atemorice por lo menos al corrupto. Que cuando se ponga un corrupto en un cargo de representación popular o se le otorgue un ministerio una responsabilidad importante, entonces entienda que hay organismos que están supervisando su gestión y que tienen la potestad de actuar inmediatamente para corregir alguna falla que vaya en detrimento del uso ético y moral de los recursos de todos los ecuatorianos. Y este organismo o esa función la garantiza ese organismo extraordinario que propuso Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano, que fue la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero con otra estructura, no designado por un mandamás, sino designado absolutamente por el pueblo, y no a través de concursos amañados que le va a dar 100% y que repitan cada vez que deseen aquellos designados por el dictador o por el régimen imperante para favorecerlo y para esconder la corrupción. Es decir, hay que atacar la corrupción en ese sentido. Y ya nosotros sabemos que el 24 de marzo es una fecha determinante, que va a marcar un antes y un después, que va a dar realmente a darle forma y contundencia y seguridad administrativa y continuación a estas políticas que de manera muy acertada está cometiendo el pueblo ecuatoriano. Es la elección de los 7 miembros que integran el Consejo de Participación o que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana. Son 3 mujeres, son 3 hombres y es un indígena o un migrante. En Venezuela ya hay un migrante propuesto para esta altísima responsabilidad y es el doctor Pedro Grijalva, profesor universitario con obra escrita y con una extraordinaria gestión en la lucha contra la corrupción, la probidad y los valores éticos y morales. Ya me cuentan los ecuatorianos que fue a conversar con el nuevo cónsul, un hombre extraordinario, un ingeniero industrial con posgrado en los Estados Unidos, que es Víctor Argotti, y que está absolutamente conteste de reforzar la norma, la ley que establece que un migrante puede ser candidato para ocupar esa altísima responsabilidad. Nosotros nos sentimos comprometidos también para impulsar esa posibilidad de que el ecuatoriano que viva lejos de su patria se sienta representado por un hombre de este perfil que garantice absolutamente que esa forma de aspirar a una mejor calidad de vida, a una integración de la América Latina, a una lucha sistemática contra la corrupción y la garantía absoluta de que se va a supervisar y a controlar la corrupción es algo determinante. Por lo pronto, invitamos a la comunidad ecuatoriana a que asista al consulado a empadronarse para que el próximo 24 de marzo pueda ejercer ese derecho sustantivo para ejercer ciudadanía y para establecer quiénes van a ser verdaderamente sus representantes ante organismos tan importantes como este. Seguro. Bueno, cierto, lo acabas de indicar ahorita, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no el transitorio, el que va a ser electo el próximo año, va a ser muy importante y quizás lo fundamental aquí es que no va a ser esos miembros escogidos a dedo, sino va a ser la misma ciudadanía a través del voto popular y la participación.
Pero ahí viene la palabra clave, participación. En el caso de Venezuela, la comunidad ecuatoriana aquí alcanza, entendemos nosotros, alrededor de unas 350.000 personas que están dispersas en todo el territorio, pero fundamentalmente aquí en el Distrito Capital. El detalle está que apenas vota, están empadronadas unas 14.000 y votan la mitad, como unas 7.000 personas, y se requiere que, y es política, de acuerdo a lo que hablamos con el nuevo cónsul del Ecuador acá, el señor Víctor Argotti, que va a procurar o es tendencia a empadronar un mayor número de ciudadanos ecuatorianos a los efectos de que participen, no solamente en esta elección que es importante, sino en todas las demás. Y en el entendido que en el Ecuador el que no vota tiene una multa, porque vamos a estar claros, el derecho del ciudadano es elegir al que quiera, pero su deber es ir a sufragar, ¿no? Sobre todo con las condiciones que hay allá. Ahora, bien, yo tengo aquí en mis notas un artículo del Comercio, de la señora Rosa Matilde Guerrero Murugaitía. Se llama La economía en espera. Ella dice, la nota que tomé, dice ella, las autoridades enviarán a la Asamblea, lo que estabas comentando ahorita, Rafael, un proyecto de ley que debe atacar en primer lugar el sobreendeudamiento señalado por la Contraloría. Solucionar las deficiencias presupuestarias acentuadas con la sentencia de la Comunidad Andina de Naciones con respecto a la tasa aduanera. Es decir, tiene que necesariamente hacer unos ajustes allí. El precio del petróleo se ha incrementado, señal positiva. El país cuenta con más recursos para financiar su presupuesto y cumplir con las deudas. La percepción riesgo país debe bajar. Sin embargo, subió, lo cual hace difícil captar recursos para financiar las ya debilitadas arcas fiscales. Recordemos que, aquí hago un paréntesis, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se le encontró una cifra alrededor de unos 4 millardos de dólares de déficit y ahí está comprometido los fondos de los pensionados. De presentar un programa macroeconómico integral convocando ¿a quién? Al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, a la Corporación Andina de Fomento, y a respaldar esto con recursos con plazos a 25 años y tasas a convenir. Reestructurar deuda con la China y otros, es decir, hay algún tipo de deuda con la China que fue contraída desde el gobierno de Correa y seguramente tendrán que revisarlo y ver las condiciones. La apertura de nuevos mercados y no más falso nacionalismo, y una ley de transparencia, que es un poco lo que tú hablabas de la ley necesaria que está en Colombia, la ley de extinción de dominio. Allá aquí hablan de una ley de transparencia que va en ese mismo orden, de las finanzas públicas. Un fondo de ahorro a utilizarse en época de vaca flaca, que eso aquí en nuestro país era el llamado Fonden. Prohibición de que el gobierno tome préstamos del Banco Central. Bueno, esto es válido, sobre todo en una economía dolarizada como en el caso del Ecuador. Están obligados a producir para exportar y de esa manera generar divisas, aparte de los tributos. La ley de inclusión financiera y represión de lavado de dinero. Bueno, eso tienen que atacarlo porque definitivamente eso daña una economía. Y por último, señala esta articulista que el enemigo, como siempre lo decimos acá, el enemigo es la corrupción, el narcotráfico y la pobreza debe vencerse. También tengo aquí un trabajo muy corto del señor Pablo Lucio Paredes. Él lo titula Trabajar y Producir. Y está interesante porque en la prensa ecuatoriana hay variedad de articulistas que opinan sobre diversos temas y uno escoge. Este señor que acabo de mencionar, Pablo Lucio Paredes, él propone mejorar la productividad y establece una relación entre el valor producido y los recursos utilizados. Dice que esto es el Producto Interno Bruto y depende de tres factores. Él señala
1. El valor por la hora de trabajo, la productividad laboral propiamente dicha y el número total de trabajadores dentro de la población. El caso de Ecuador. La productividad laboral del Ecuador es del orden de $7 por hora. Escuchemos esto. El número de horas trabajadas es en promedio 37 horas tras la relación de trabajadores sobre una población que trabaja el 48%. Esto es aproximadamente 8 millones frente a 16.5 millones que es la población ecuatoriana. La multiplicación de estos tres factores le da al Ecuador un Producto Interno Bruto por habitante, o podríamos decir per cápita anualmente, de $6.200. Pero si tomamos en la misma región a Chile, la hora es de $13, 44 horas de trabajo semanal, 51% de trabajadores y un Producto Interno Bruto aproximado de $15.000 anuales. Y aquí coloca el articulista el caso de Alemania. Dice, la hora de trabajo en Alemania cuesta $56, trabajan 32 horas semanales, se rebaja 50% de los trabajadores, pero el Producto Interno Bruto por habitante llega a $45.000. Ahora, ¿qué es lo ideal? Trabajar menos, con alta productividad y un elevado Producto Interno Bruto. Estamos a la mitad de Chile y a la octava parte de la burbuja que produjo el correísmo, que infló la economía sacando recursos a través del impuesto, petróleo, deuda, Banco Central, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etc. Las empresas sienten que bajan sus costos y por supuesto tienen que, porque también hay que decirlo, la inflación en el Ecuador es poquísima, prácticamente es 0.1, pero se mantienen los salarios, servicios, costos financieros, etcétera, ¿no? Y es bueno señalar esto porque en conclusión tenemos que la hora en el Ecuador de trabajo está aproximadamente, como acabamos de señalar ahorita, en unos $7. En Chile está en aproximadamente $13 y bueno, en Alemania está en $56, porque aquí el problema es la productividad. Por eso es que decimos siempre que el Ecuador es una economía digamos de mucho emprendimiento, de mucha inversión, y ellos no pueden darse otra posición sino abrir el mercado, que vengan esos inversionistas, produzcan, a la vez exporten y eso les genere divisa. Y esa alta productividad es lo que al final de cuentas va a elevar el nivel de vida de la hermana república. Bueno, y por ese camino es que están metidos estos países. Y cuando estás hablando del acuerdo transpacífico, Rafael, estimado radioescucha, es importante indicar lo siguiente. Ese acuerdo transpacífico que comprende Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Costa Rica, creo que ingresó ahora. Argentina estaba pidiendo ingresar, pero estamos hablando por el lado occidental de la cuenca del Pacífico. Por el lado oriental de la cuenca estamos hablando de Japón, estamos hablando del archipiélago Malacio, Singapur y esas islas, y estamos hablando de Australia. Pero eso representa alrededor, lo tengo en mis notas, del 50% del Producto Interno Bruto mundial. Es decir, de cada dos productos, uno es de factura del Transpacífico. Esto es porque el mundo hoy en día, la pelea es por los mercados, en donde está la mayor productividad, y creo que por ahí van por ahí va el tren del desarrollo y del progreso, y los países que obviamente producen más ciencia, más tecnología. Y eso está ahí, y creo que ese es el compromiso. Por eso es que tú bien decías, Rafael, y yo siempre tomo esa frase, que tú la tomaste de algún lado. La visión de un estadista no puede ser la del político que ve las cosas a mediano plazo y lo ve de manera inmediata. La visión de un estadista es el que mira a largo plazo. Creo que eso lo sacaste de Sir Winston Churchill, no sé. Bueno, ya tú lo dirás ahorita. Pero tú siempre lo dices. El caso es que la visión de un estadista es a largo tiempo. Un estadista tiene que ver cómo integramos estos países. Yo soy un fanático de que Venezuela, Colombia, los países bolivarianos, Ecuador, Bolivia, Perú,
inclusive Panamá, etcétera, nos unamos en un bloque económico, eso sí, pero una unión y una integración de verdad, con condiciones bastante parejas, con condiciones bastante aceptables, y eso es válido. Eso ya los europeos nos dieron una lección con todas las diferencias que tienen y tal, pero van caminando hacia allá. Y hoy en día el mundo es de mercados. Rafael. Sí, no, realmente lo que nos preocupa cuando decimos esa frase, ¿no? Uh-huh. Es que los estadistas son aquellos que realmente tienen la primera opción para jugar papeles muy importantes y determinantes en la vida de un país. Son precisamente aquellos que en primera instancia tienen la opción para ser elegidos en cargos de elección popular, presidentes, ministros, embajadores, todo eso. Pero la visión y la responsabilidad de un estadista como eso es muy superlativa y tiene que estar determinada siempre en función no del alcance de sus objetivos políticos tras objetivos políticos. Cuando tú ves un estadista o un político, para no llamarlo estadista, que dice de victoria en victoria, sí, de victoria en victoria, pero y la responsabilidad de ese pueblo numeroso que está pendiente que se tomen buenas decisiones para garantizarle a ellos la ciudadanía, buenos servicios, calidad de vida, libertad, independencia democrática, participación importante en la toma de decisiones de su ciudadanía, de su contexto histórico, de su población. ¿Dónde lo dejas? Entonces logras un objetivo político y gritas de victoria en victoria, no he perdido ninguna elección. Pero la responsabilidad por encima de eso, de tu aspiración política, la has correspondido. Puedes nuevamente solicitar la confianza para volver a reelegirte en el cargo o buscar cargos de mayor importancia. No puedes, porque la idea del estadista no es lograr objetivos políticos tras objetivo político. Va mucho más allá, por encima de la apetencia personal y la aspiración del partido político que tú representes, inclusive de tu ideología. Y eso es tener la visión grande, inmensa, universal para tomar decisiones en procura de evitar tragedias. Si tú observas que basado en un análisis profundo del contexto nacional e internacional, la decisión que puedas tomar puede dar continuación a una tragedia o aumentar la calamidad de esa tragedia, pues tú depones tu aspiración partidista política y tomas decisiones para evitar que esas tragedias continúen. Esa es la verdadera responsabilidad del estadista. Aquel que dice, no, elíjanme nuevamente, y le miente al pueblo diciendo, tengo tanto para lograr el objetivo político, y entonces crea mayor tragedia. Ese no es un estadista. Ese es un politiquero demagogo que debe ser erradicado de esa sociedad y que nunca más se le puede dar, en base a decisiones del pueblo, responsabilidades, tan altas responsabilidades, porque no va a corresponder a esa responsabilidad. Quizás atienda a otros designios, a otras exigencias, pero no a esa. Bueno, Luis, quería rápidamente referirme a que el 22 de mayo, ya dentro de poco, ¿no? Par de semanas. Par de semanas, sí. Ya hoy bueno, es 6, ¿no? Habrá elecciones en Colombia y el candidato ganador debe obtener la mitad más uno de los votos para imponerse en la primera vuelta. Si no obtiene ningún candidato la mitad más uno de los votos, entonces se realizará una segunda vuelta entre los candidatos con mayor votación. Y esa segunda vuelta se realizará el domingo 17 de junio. Esto lo digo porque los colombianos que viven aquí, que son alrededor de 4 millones de venezolanos, de colombianos luego, quizás más. Algunos calculan que está entre 4 y 5. Bueno, esos colombianos que viven en nuestro país, que han venido a hacer vida con nosotros, a contribuir al desarrollo de nuestro Estado con su esfuerzo, con sus conocimientos, tendrán derecho al voto el próximo 27 de mayo.
El nuevo presidente que se elija de estas elecciones, bien en la primera vuelta, el 27 de mayo, o bien en la segunda vuelta, el domingo 15 de junio, gobernará por un periodo de 4 años. Recordemos que en el 2015 el Congreso colombiano negó la reelección. Entonces este presidente podrá gobernar a Colombia por 4 años, y esto se iniciará desde el 7 de agosto de este año al 7 de agosto del 2022. Recordemos que, repito, que Colombia eliminó la reelección en el año 2015. Bueno, el candidato que tiene la mayor opción y que ha presentado un programa de gobierno extraordinario que recoge realmente ese pensamiento, ese sueño de todos los colombianos de una integración latinoamericana, del desarrollo absoluto, de la libertad, de la confianza, del emprendimiento, del estudio, del uso de la tecnología avanzada para garantizar el desarrollo pleno, es Iván Duque Márquez. Iván Duque Márquez va acompañada en su fórmula con Marta Lucía Ramírez, una mujer extraordinaria que fue viceministro de Comercio Exterior de 1991 a 1993. En el 98 fue designada ministro de Comercio Exterior, fue embajadora de Colombia en Francia en el 2002, ministro de la Defensa en el 2002-2003 y senadora en el 2006-2009. Es decir, con Iván Duque, un excelente senador de la República Colombiana, un demócrata a carta cabal, y con su pareja, digamos su compañera de fórmula, la doctora Marta Lucía Ramírez, creo que está garantizada el futuro de todos los colombianos. Y esto lo digo, Luis, para complementar con un hecho que nos llama poderosamente la atención y que nos embarga de zozobra y de angustia, porque el doctor Iván Duque ha sido amenazado de muerte. Y en Colombia recordemos que hay una triste historia de estos hechos lamentables. En el año 1990 murieron 3 grandes políticos de Colombia. Luis Carlos Galán fue asesinado. Lo asesinó ese era el presidente del nuevo liberalismo en Soacha. Sí, el traficante de droga Pablo Escobar Gaviria, sí. lo asesinó, lo mandó a asesinar. Eso fue en Soacha. Y los colombianos dicen que este fue un asesinato cantado públicamente. Todo el mundo sabía que lo iban a asesinar, inclusive se comenta con mucha fuerza de que algunos organismos del Estado participaron en este asesinato en complicidad porque fueron comprados. Por cierto, perdón Rafael, a Luis Carlos Galán, el jefe del nuevo liberalismo, fue asesinado en la tarima pública. Sí, lo asesinaron con una ráfaga de abajo hacia arriba, por cierto, lamentable, ¿no? Correcto, sí. Bueno, también fue asesinado Fernando Jaramillo Boza, que también fue un extraordinario político, y luego fue asesinado nada más y nada menos que uno de los líderes del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, comandante del M-19. Entonces, Colombia está salpicado de sangre de inocentes y de líderes fundamentales, defensores de la democracia, y le hacemos un voto, un llamado a Dios, una oración para que no vuelva a ocurrir un asesinato como este, porque Iván Duque se perfila como el salvador de la patria colombiana. Y esto implica que su actuación como gobernante de ese país va a unirse al clamor de los venezolanos que buscamos la libertad y la democracia en el contexto latinoamericano para generar políticas determinantes en la unidad de los pueblos, para hacer de la América Latina un contexto internacional poderoso que contribuya a la paz y a la democracia en el mundo entero. Pero no solamente quiero finalizar allí, Luis, sino que me llama poderosamente la atención, queridos amigos de la radio, amigos de la web, y me siento obligado a hacer este comentario. Según EFE y según lo que vimos todos los venezolanos en la televisión o las redes que nos enviaron, el señor Nicolás Maduro le advirtió al pueblo venezolano que tomará las armas, que empuñará el fusil para irse a la guerrilla a asesinar gente
a acabar con la democracia si llega un gobierno que pretenda entregar las riquezas del país a los gringos. Eso nos llama poderosamente la atención porque esto no puede ser ni siquiera pensado por alguien que se llame demócrata y que lleve dentro de su corazón, de su instancia como estadista, como defensor de la democracia, como liberador de los derechos humanos, la justicia y el bien común, no podría decir esto jamás en la vida. ¿A quién iba dirigido ese mensaje de empuñar el fusil y tomar las armas del señor Nicolás Maduro? Iba seguramente dirigido a guerrilla urbana que ya está establecida. Iba seguramente dirigido a llamar la atención para prepararse a los grupos armados que pululan por las calles de Caracas, uniformados inclusive. Iba dirigido a los colectivos de grupos armados, iba dirigido a la propia Fuerza Armada Nacional como una amenaza, porque la Fuerza Armada Nacional tiene que garantizar la paz y acabar con esta guerrilla y aquellos que pretendan utilizar la fuerza y el asesinato para amedrentar y socavar la justicia y la paz social en las regiones. O iba dirigido al contexto internacional para amenazarlo, o iba dirigido a aquellas personas que están amenazando hoy en día al doctor Iván Duque, candidato presidencial. Y recordemos, para hacer un llamado también a los ecuatorianos y al presidente del Ecuador, que los cuerpos de Javier Ortega, periodista, Paul Rivas, fotógrafo, Efraín Segarra, conductor, están todavía desconocidos, en lugares desconocidos, quizás enterrados en el medio de la montaña, pero sus familiares están implorando que se haga justicia y están pidiéndole a Dios y a todos los hombres de buena voluntad que le permitan dar cristiana sepultura a estos 3 ecuatorianos que ofrendaron su vida en busca de la información para todos los ecuatorianos y para el mundo. El actual ministro colombiano, Luis Carlos Villegas, tiene una gran responsabilidad. El actual presidente de la República Colombiana tiene una gran responsabilidad. Pero todos los colombianos tienen una gran responsabilidad también. Y todo aquel demócrata tiene una gran responsabilidad de garantizar la paz en la frontera de Ecuador con Colombia. Porque el mundo hoy en día, en el año 2018, no puede permitirse un estado de guerra permanente, un estado de zozobra permanente, un estado de represión permanente, un uso permanente de los recursos de los estados que nos pertenecen a todos los ciudadanos para amedrentar a la ciudadanía, a los demócratas y a la libertad de los venezolanos, de los ecuatorianos, de los latinoamericanos. Hacemos un llamado contundente para que aquí llegue la paz y se entreguen estos cuerpos y no vuelva a repetirse asesinatos de ningún ciudadano, militar, civil, clérigo, candidato presidencial o inclusive algún estudiante indefenso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando hacías el señalamiento, en el caso de la hermana República de Colombia, recordé de que toda esa violencia tiene años, ¿no? Tiene décadas, de la época desde antes, pero específicamente es como un hito, como un cambio, cuando Juan Eleazar, cuando Eliezer Gaitán, y bueno, todavía esos tiros sonaron durante mucho tiempo y Colombia de verdad pues tiene una historia bien fuerte, ha sufrido mucho, y por eso es que la paz es importante y nadie lo duda. Todo el mundo, la mayoría de gente sensata, racional, que es la mayoría de la hermana república, quiere la paz, pero una paz con justicia, no una paz con impunidad, y ahí es donde está el tema central. En el caso del Ecuador lo mismo, hay por ahí señalamientos, a lo mejor ciertos, a lo mejor inciertos, habrá algo de verdad o no habrá algo de verdad con el caso de Ecuador, y que el señor Correa tenía algún tipo presuntamente de vinculación con
con los grupos irregulares de Colombia, y que de alguna manera pasaban, iban y venían, y ahorita, debido a esa debilidad de ese momento, bueno, ahí tienen una frontera hacia la parte de la provincia de Esmeralda, toda esa zona, Carchi, en el cual se dio estos hechos de la guerrilla. Incluso ya agarraron a alguien que está vinculado con el Guacho. Y bueno, están las investigaciones y el Ecuador definitivamente pidió ayuda a los organismos internacionales para que adelanten esas investigaciones y den con los responsables. Entiendo que la Cruz Roja ahí está jugando un papel importante. Y bueno, desde aquí, desde la hora del Ecuador, hacemos votos y de verdad, sincero, para que somos amantes de la paz. Y somos amantes del amor. Y somos los contrarios del odio y de la guerra, que serían los antónimos de paz y amor. Ahora bien, pero las declaraciones que está señalando, que dijo el ciudadano Nicolás Maduro, son impropias, incorrectas. Es decir, esos no son los valores nuestros. Nosotros no estamos buscando ir a ninguna guerra con nadie. Nosotros queremos resolver los problemas como se deben de resolver, racionalmente, democráticamente, constitucionalmente, y siempre lo decimos y lo vamos a decir. Nosotros creemos que para que exista una democracia la receta es sencilla. Debe haber democracia, libertad, separación de poderes, propiedad privada, economía de mercado, seguridad jurídica, Estado de Derecho y prensa libre. Esos son los principales, y alternabilidad. Esos son los principales ingredientes de una democracia, y hacia allá apuntamos. Es decir, algo diferente a eso no creemos. Quería culminar aquí en la hora del Ecuador, que hoy estamos bastantes comentaristas, ¿no? Y es que se está evaluando perfectamente la deuda y todos los entuertos dejados en la hermana República del Ecuador por el señor Correa. Aquí tengo el comentarista Pablo Lucio Paredes del Comercio, que él tiene un artículo llamado "La deuda seguirá creciendo". Según el Observatorio de Política Fiscal, se calcula alrededor de 65.000 millones de dólares, 62% del Producto Interno Bruto. Y para estas cifras oficiales están certificadas, hay deuda a corto plazo, venta anticipada de petróleo, convenios de liquidez adelantado, deuda con empresas petroleras, deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bonificación, jubilado. Si el déficit es del orden del 6% del Producto Interno Bruto, 6.500 millones, no se puede contratar más deuda, puesto que viola la ley. El gobierno anterior se avalió de asambleísta, Contraloría, cuando hablamos del señor Carlos Polip, y otros que estaban comprometidos con esa causa. Pero en todo caso, por eso es que cuando el equipo de gobierno se conforma con puros amigos, y hay lo que llaman las solidaridades automáticas, se da este tipo digamos, de desviaciones, porque lo correcto en una democracia es que haya controles. Ese es parte del proceso, que existan controles, que existan pesos y contrapesos. Pero cuando una sola persona se vincula a todo esto, es difícil. De tal manera pues que, digamos, aquí tengo en las notas que, a manera de ejemplo, el fisco busca dinero para 751 jubilados. Los ministros del Trabajo y de Educación dice que hay una deuda heredada de Correa por más de 1.200 millones de dólares. Y eso hace que el riesgo país suba en ese caso. Pero bien, hay una nota refrescante también. Astinave cumple con ser eficiente. Ese es el astillero ecuatoriano. Ha construido buques, genera mano de obra y divisas al país. Aquí tenemos también el caso esto es en Guayas, por iniciativa privada, el primer edificio de departamento del complejo habitacional Caribao, ubicado entre Engabao y Playa. Parece que es un complejo habitacional muy bueno, pero eso es iniciativa privada, y eso es lo que está haciendo, construir permanentemente obra e infraestructura para que, bueno, aumente la participación. ¿Cómo no?
Entonces, bueno, ahí estamos todos apostando hacia esa realidad. Ajá, ¿hay una llamada por ahí, Rafael? Sí. Sí, hay una llamada, una llamada de un oyente. Ajá, ¿cómo no? Que con mucho gusto sacamos al aire para Seguro. complementarla. Adelante, hermano, identifícate de dónde llamas, por favor. Y su nombre. Muy buenas tardes, le estamos llamando acá de San Cristóbal, Vladimir Castel, que le estamos saludando porque tienen hoy un excelente programa. Lo felicito. Muchas Muy gracias. variado y muy documentado. Esa es verdaderamente como debe ser la radiodifusión en materia política, actualidad y con la orientación de la didáctica. Felicitaciones y caramba, espero seguirle oyendo siempre. Bueno, compañero Vladimir, un gran saludo y un gran abrazo. ¿No? Que todo salga bien. Muy bien, muy bien. Entonces, adelante y caramba, felicitaciones a la audiencia por estar tan selectivamente escuchando su programa. Gracias. Hasta pronto, estimado amigo. Muy amable, un gran saludo. Bueno, Rafael, estaba haciendo el comentario de Pablo Lucio Paredes y señalaba lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Que, bueno, simplemente no puede seguir endeudándose un país como el Ecuador y tiene que tomar algunas medidas y que esa ley del presupuesto que va ahora a la Asamblea tiene que ser estudiada y, por supuesto, entendemos que ellos están atacando mucho la burocracia. En efecto, de 22 ministerios, creo que lo hemos dicho en algunas oportunidades, se redujeron a 15. Y hay una propuesta también de reducir los parlamentarios, que son 137, reducirlo a 52. Eso lo propone un parlamentario Yunda. Y eso es un ahorro de no sé cuántos millones de dólares, creo que. Pero bien, lo cierto es que tiene que abrirse y, por cierto, una de las cosas que definitivamente el Ecuador debe asumir es la incorporación al acuerdo del Transpacífico, como estábamos hablando antes, si ya Perú, Chile están ahí. Rafael. Sí, bueno, un oyente, gracias a Vladimir por la llamada. Vladimir es un profesional del derecho que hemos tenido el placer de compartir con él en algunos eventos políticos y sociales, profesor universitario, y es un hombre luchador por la democracia y la libertad en nuestro país. Muchas gracias, Vladimir, por tus conceptos. Eso nos compromete. Bueno, hemos recibido algunas llamadas también a través de la web de nuestros amigos ecuatorianos que nos dicen que hablemos un poquito más de las consecuencias que pudiera tener sobre el Ecuador y sobre esa amenaza al candidato colombiano, la detención de Jesús Santrich. Bueno, y dice que la frontera no es un hecho circunstancial ni que depende de guachos. La frontera es un sistema de trascendencia superlativa en el quehacer de los pueblos y que las autoridades ecuatorianas deben tomar medidas contundentes que permitan la seguridad permanente de las fronteras y de sus habitantes, y esto tiene que hacerse en conjunto con los estados limítrofes y en el contexto de organismos internacionales para garantizar esa paz que merecen todos los ciudadanos del mundo. Bueno, realmente Jesús Santrich fue un negociador de la FARC que estuvo en Cuba y un alto jerarca de esa guerrilla colombiana. Ellos establecieron en el convenio de la paz que aquellos desmanes que se habían cometido hasta el día de la firma de la paz eran, perdonados de alguna manera, o que tenían consecuencias mucho más leves que la de un delito cometido después de la firma de eso. Estaba prohibido para ellos seguir delinquiendo, traficando con droga o haciendo cualquier acción que comprometa los designios establecidos en la normativa legal y en ese convenio de paz que se había firmado. Bueno, la DEA y los organismos internacionales y los organismos colombianos dictaron auto de detención a Jesús Santrich, y el gobierno norteamericano, bien sustentado, solicitó la extradición de Jesús Santrich de Marlon Marín, quien es sobrino de Iván Márquez, en este momento el jefe absoluto de la FARC, Armando Gómez y Fabio Simón Younes.
Estos 4 guerrilleros fueron solicitados en extradición de Estados Unidos en demostración fidedigna de que estaban traficando o intentaban llevar para Estados Unidos 50 toneladas de cocaína. El señor Jesús Santrich se declaró en huelga de hambre porque prefiere perder la vida que cumplir con la justicia norteamericana por ser implacable y porque allí no se tiene contemplaciones con este tipo de delitos. Bueno, Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, hace contacto con la DEA en Colombia y negocia con ellos en función de la información que pudiera darle. Marlon Marín es sobrino de Iván Márquez porque su mamá es hermana de Iván Márquez. Cuando Marlon Marín toma la decisión, nos llama poderosamente la atención que Iván Márquez, quien es senador por disposición de ese propio convenio de paz, sale de la urbana Colombia para refugiarse en los campos donde están entrenándose los guerrilleros para la asunción en la vida civil. Y Jesús Santrich, que también salió electo diputado representante de Colombia en el Congreso colombiano, entonces se declara en huelga de hambre. Esto es lamentable porque de allí se desprende, según los expertos, la amenaza que va encaminada a atentar contra la vida de Iván Duque, candidato presidencial, porque Iván Duque ha dicho hasta la saciedad que de ser presidente de Colombia, lo primero que va a hacer es aprobar la extradición de Jesús Santrich y de los otros guerrilleros, demostrado cómo está su tráfico de drogas allí y su rompimiento con ese convenio de paz. Esto es absolutamente lamentable y esto pudiera traer como consecuencia más atentado en la frontera colombo-ecuatoriana, y el gobierno ecuatoriano tiene que tomar las medidas contundentes para garantizar que esto no ocurra. Y los ecuatorianos sugieren que se haga un convenio inmediato con el gobierno norteamericano para restablecer la base de Manta, para poder garantizar, digamos, un conocimiento real de lo que puede ocurrir allí en la frontera y tomar las medidas contundentes para fortalecer la acción de la Fuerza Armada Nacional que garantice la vida y la estabilidad política y social allí en Colombia y en Ecuador. Bueno, finalmente, Luis, yo quisiera referirme un poquito también a Venezuela. Okay. Porque muchos venezolanos que están indecisos si van a votar o no, están sustentando esta decisión basadas en el artículo o la orientación que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y dice: solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento, sin otra nacionalidad, podrán ejercer los cargos de presidente de la República, vicepresidente ejecutivo y vicepresidentes y vicepresidentes de la Asamblea Nacional. Entonces le están exigiendo, y me pidieron que lo hiciera de esta manera, a los candidatos de la oposición que presenten su partida de nacimiento y una fe jurada de tener solamente la nacionalidad venezolana al Consejo Nacional Electoral para garantizar el cumplimiento de este artículo constitucional que establece, repito, que los presidentes y los candidatos presidenciales tienen que tener solamente la nacionalidad venezolana. Y aquí se ha venido discutiendo hace años la nacionalidad del actual presidente Nicolás Maduro, que lamentablemente todavía sigue como una incógnita que repercute realmente en las decisiones que se puedan tomar, porque de no ser él venezolano, con única nacionalidad, entonces puede determinarse que los hechos y las decisiones que se han tomado en este gobierno sean nulos de toda nulidad por contravenir la disposición constitucional. Entonces la exigencia de los candidatos es que lleven su partida de nacimiento. Henry Falcón, el señor Bertucci, Alejandro Ratti y Reinaldo Quijada. Se le hace un llamado
urgente a que presenten un escrito al Consejo Nacional Electoral donde entreguen también su partida de nacimiento y una declaración de fe jurada de que no tienen otra nacionalidad más que la venezolana, y luego conminen al otro candidato del gobierno, al señor Nicolás Maduro, a que haga lo propio para que pueda traer la paz y la tranquilidad a los venezolanos, aquellos que tengan la disposición de ir a votar, porque este servidor ya tomó la decisión de no ir a votar por eso que estoy mencionando y por otras cosas que sería muy largo numerar a través de nuestro programa La Hora del Ecuador. Luis, estamos llegando al final. Como estamos llegando al final, rapidito, lo que acabas de decir está suscrito, pero yo le agregaría algo más. Revisen, estimados Radio Escucha, que le doy una gran importancia, creo que es un momento estelar, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y la Fiscal General y la Asamblea Nacional. Ahí es donde está la verdad y la razón de todo esto, y por ahí creo que van los tiros. Bueno, Rafael. Bueno, queridos amigos, hemos llegado hasta el final. Con mucho placer y con mucho orgullo trabajamos para ustedes en La Hora del Ecuador, y lo hicimos realmente llenos de ese privilegio que nos permite conversar con ustedes. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón; en la gerencia general, la licenciada Toti López Pocaterra; en los controles, nuestro amigo Carlos Contreras; my partner Luis Alviares, 7993. Y su amigo Rafael Polanía, certificado de locución 42221 de la Universidad Central de Venezuela. Les invito a quedarse con Sintonía Caribeña con nuestro amigo Osvaldo Hernández. Osvaldo Hernández. Muy bueno.